Viernes libresco, y el libro que hemos escogido esta semana para comentar y compartir con ustedes es Sodoma, del periodista francés Frédéric Martel. En la contratapa aparece el Papa Francisco de espaldas y una frase de él que dice: detrás de la rigidez siempre hay algo oculto, en muchos casos una doble vida. Y el comentario de un crítico, escritor, sacerdote y teólogo católico, James Allison, quien ha leído el libro y le dijo a la editorial: Sodoma es la primera radiografía global de la vivencia deshonesta de la homosexualidad que estructura la vida eclesiástica en la Iglesia Católica. Porque de eso va este libro, de la homosexualidad en la Curia Vaticana, de la homosexualidad en las altas autoridades eclesiásticas, no en todas, obviamente, pero Martel, el trabajo que realiza acá es impresionante, la cantidad de fuentes, viajes, en fin, es un libro que al que le interese el tema vale la pena leer, ¿no? En ese sentido es imperdible. Yo recuerdo que se presentó en febrero del 2019 en el local de la Asociación de Prensa Extranjera de Roma. Yo estaba ahí, iba a ir, pero no llegué porque ya esa es otra historia. Pero nada, desde el mismo día de la presentación, este libro tuvo un impacto muy importante a nivel eclesiástico. Como les digo, aborda el tema de la homosexualidad, es el mar de fondo permanente de estas historias que va relatando Martel, en el que dice que, por ejemplo, ¿no?, hace notar o relucir que, por un lado, hay grupos de obispos, arzobispos y cardenales que mantienen posiciones y doctrinas rígidas, y a la vez existen facciones homosexualizadas que dicen una cosa hacia afuera y hacia adentro, con puertas hacia adentro, viven otra realidad. Por ejemplo, ¿no?, y cita, entre los cardenales llamados rígidos para Martel, menciona un montón, ¿no? Raymond Burke, Gerhard Ludwig Müller, que fue nombrado por el Papa Francisco como prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, y luego lo defenestró por razones que hasta el día de hoy no han sido esclarecidas. El italiano Velasio de Paolis, ¿no?, el que le dio la bendición a los legionarios de Cristo. Gracias a De Paolis los legionarios siguen existiendo. Tarcisio Bertone, el secretario de Estado de Benedicto XVI, quien fue una joya, luego nos enteramos por otros periodistas italianos de investigación que lo han acusado sobre temas bastante serios de corrupción. George Pell, el cardenal australiano que terminó preso por abusador sexual de dos menores de edad. Joseph Levada, que también tuvo un cargo alto en uno de los dicasterios del Vaticano. El español Antonio Rouco, que ya le aceptaron la renuncia. El cardenal Juan Luis Cipriani, que también ya le aceptaron la renuncia y ya no sabemos nada de él. El mexicano Norberto Rivera, la misma situación. El cardenal chileno Javier Errázuriz, Ángelo Escola, de Comunión y Liberación, Robert Sara, entre otros tantos. Frédéric Martel no afirma que estos, digamos, estos cardenales citados tengan una doble vida. Algunos sí, pero no todos, ¿no? Lo que habla es de esta incongruencia, de esta fisura entre el discurso y la práctica, ¿no? Y luego, por cierto, también mencionan casos, el caso peruano también está presente, ¿no? Sobre todo enfocado en el cardenal
Juan Luis Cipriani, aparece por ejemplo el testimonio del exministro Carlos Brus, quien dice: aquí el cardenal Juan Luis Cipriani es visceralmente homófobo. A los homosexuales les llama mercancías adulteradas y deterioradas. Y el matrimonio gay sería, según sus palabras, equiparable al holocausto judío y a los crímenes del Estado Islámico. Sin embargo, cuando acusaron de abusos sexuales a un obispo, él lo defendió. Comenta, visiblemente asqueado, dice Martel, Carlos Brus. La Fiscalía de Lima investiga ahora a Cipriani por encubrir los abusos de Luis Fernando Figueira, fundador de su Alianza de Vida Cristiana, que la verdad que no sabemos en qué anda eso. La pedofilia se ha vuelto endémica, especialmente en México, en Chile, en Perú, en Colombia y en Brasil. Porque una cosa que destaca Martel, si bien es, digamos, sumamente crítico respecto del cinismo de muchas autoridades eclesiásticas, al cardenal Francisco no lo trata mal, lo trata más bien como una persona preocupada por el tema de la pederastia clerical. En Latinoamérica, dice, los episcopados han sido muy criticados por la prensa, que afirmó que a menudo habían minimizado los hechos, ya sea en México, con el cardenal Norberto Rivera, o en Perú, con Juan Luis Cipriani, y en Chile, con Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati. Pero también señala Francisco, el Papa, sobre todo, está exasperado por los casos de abusos sexuales a menores. Ahora, dentro de este libro, que como les digo, no tiene desperdicio, y está sumamente muy bien informado, documentado, con una cantidad impresionante de fuentes y de viajes que se ha hecho Martel en no sé cuánto tiempo. Hay se detienen varias figuras, pero una de las en las que se detiene es el cardenal ya fallecido colombiano Alfonso López Trujillo, quien fue presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Nació en 1935 en Villahermosa, departamento de Tolima. Se ordenó sacerdote en Bogotá con 25 años y 10 años después fue obispo auxiliar de esta ciudad, de la que pasó a Medellín, donde fue nombrado arzobispo a los 43 años. Bien chiquillo, ¿no? La carrera notable de Alfonso López Trujillo, dice Martel, le debe mucho al Papa Pablo VI, quien se fijó en él muy pronto, durante su visita oficial a Colombia en agosto del 68. Y aún más a Juan Pablo II, que desde el principio de su pontificado le tuvo como hombre de confianza en América Latina. El motivo de esta gran amistad entre Juan Pablo II y López Trujillo, el anticomunismo. Álvaro León, hoy jubilado, fue durante muchos años fraile benedictino y cuando era joven seminarista, el maestro de ceremonias de Alfonso López Trujillo en Medellín. Que es la fuente, dice, los rumores sobre él empezaron muy pronto. La aceleración inesperada de la carrera de López Trujillo se produjo en el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que hoy por hoy lo preside un peruano, que es Monseñor Cabrejos. Una de las conferencias fundadoras tuvo lugar precisamente en Medellín en el 68. Esta cumbre fue decisiva, pues en ella se definió una corriente progresista a la que el cura peruano Gustavo Gutiérrez llamaría la teología de la liberación. Según el venezolano Rafael Luciani, López Trujillo surgió realmente como reacción a la conferencia de Medellín, con una opción de derechas. Su propósito era lograr que el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, adoptara un catolicismo conservador. Ingresó en el CELAM gracias al respaldo del Vaticano y en especial del influyente cardenal italiano Sebastiano Baggio, que había sido nuncio en Brasil y dirigía la Congregación para los Obispos, pero fue a partir de la Conferencia de Puebla en México en el año 79 cuando el colombiano pasó a ser la punta de lanza del dispositivo creado por Juan Pablo II contra la teología de la liberación.
Fue él quien logró que un teólogo como Gustavo Gutiérrez no pudiese entrar en la sala de conferencias con el pretexto de que no era obispo. Y dirige el CELAM con mano dura de 1979 a 1983. Es todo un capítulo el que le dedica a Alfonso López Trujillo. Luego comenta Martel que el informe de la Comisión Rockefeller, confeccionado a petición del presidente Nixon, había considerado en el año 69 que la teología de la liberación era más peligrosa que el comunismo. Bueno, y va hablando, pues, digamos, de la trayectoria de López Trujillo, su ascenso y sus peleas contra la corriente de la teología de la liberación, las publicaciones que se escriben sobre el tema, que hay sobre él, testimonios que hablan sobre López Trujillo. Acá hay uno que dice que según otros testimonios, abusaba de su cargo para requisar todos los objetos de valor que encontraba en las iglesias que visitaba. Pero que toma, no estilo López Trujillo. Las joyas, los copones, que eran de plata o de oro, los cuadros, y se los quedaba. Confiscaba, esto es literal, el testigo se llama Álvaro León. Confiscaba todos los objetos de valor de las parroquias y los revendía. O se los regalaba a cardenales u obispos de la curia romana para congraciarse con ellos. ¡Qué bestia este tipo! Siendo ya cardenal, desde 1983, López Trujillo se exilió definitivamente en el Vaticano cuando fue nombrado presidente del Pontificio Consejo para la Familia en 1990. El nuevo ministerio creado por el Papa tras su elección era una de las prioridades del pontificado. Su despacho del Ministerio de la Familia, convertido en una sala de guerra, derrochó una energía inenarrable para condenar el aborto, defender el matrimonio, denunciar la homosexualidad. Era tremendamente misógino, según esta publicación, declaró la guerra a la teoría de género y denunció el sexo antes del matrimonio y los derechos de los gays. Por supuesto, anticondón, ¿no? Según él, textual, el preservativo no es una solución, era su frase reiterativa, solo sirve para alentar la promiscuidad sexual. Y en una entrevista en la BBC, dice Martel, llegó a decir que los preservativos estaban llenos de microporos que dejaban pasar el virus del SIDA. Pues este es 450 veces más pequeño que un espermatozoide. Vale la pena leer, ¿eh? O sea, yo la verdad que me divertí mucho, lo disfruté mucho y a la vez fue bastante revelador. López Trujillo, dice otro testimonio, era contrario al marxismo y la teología de la liberación. Esa era su razón de ser. Esto se lo dice el cardenal Giovanni Battista Re, quien fue uno de los pesos pesados de Juan Pablo II. O sea, para que vean el nivel de gente con la que habla Frédéric Martel. López Trujillo, esto se lo dice un vaticanista, Robert Karl Mickens, López Trujillo era un hombre de bandas y de dinero. Era violento, colérico, duro. También lo describe más adelante como un maestro absoluto de la hipocresía. Y cita a un cardenal que se llama, a un escritor que escribió una novela llamada La Misa ha terminado, en la que denuncia la doble vida de López Trujillo. Álvaro León, nuevamente citado, que era su antiguo maestro de ceremonias, y habla para este libro, señala que López Trujillo era uno de esos hombres que anhelan el poder para tener sexo y el sexo
para tener el poder. Sus presas eran los jóvenes, los blancos de ojos claros, sobre todo los rubios, no los latinos. Detestaba a los negros. Abusaba de los seminaristas de forma verbal y física. Terminaba sus relaciones sexuales golpeándoles por puro sadismo. Esto lo dice Álvaro León, el ex maestro de ceremonias de Alfonso López Trujillo. Y como dice el propio Martel, si hay un personaje patético en este libro, es él, Alfonso López Trujillo. Lo mismo que el monstruo Marcial Maciel, señala Martel, el periodista francés. López Trujillo falsificó su existencia de un modo inimaginable. Y cita también al historiador David Yalop, autor de varias publicaciones, un prelado de la curia que conoció a López Trujillo, comenta: López Trujillo era amigo de Juan Pablo II, contaba con la protección del cardenal Angelo Sodano, que era una suerte de mafioso vestido de púrpura, y del asistente personal del Papa, Stanislav Siris, quien recientemente, o relativamente recientemente, se ha también confirmado que ha encubierto casos de pederastia clerical. Su tren de vida era fastuoso, y cita al periodista José Manuel Vidal, quien lo recuerda de la siguiente manera: López Trujillo venía a España muy a menudo, era amigo del cardenal de Madrid, Antonio Rouco Varela, un ultraconservador que ya no está. Cada vez llegaba con uno de sus amantes. Recuerdo especialmente a un guapo polaco y luego a un guapo filipino. Lo veían a López Trujillo como el Papa de América Latina y nadie se metía con él. Tras su fallecimiento inesperado en abril de 2008, supuestamente de una infección pulmonar, lo pone entre comillas según el comunicado oficial, el Vaticano se deshizo en elogios a Alfonso López Trujillo. Y más adelante comenta que luego de su muerte hubo algunos rumores de que el real motivo de la muerte habría sido otro y no se descarta el SIDA. Bueno, en fin, historias como la de López Trujillo, entre otros, aquí en Sodoma de Frédéric Martel, Poder y escándalo en el Vaticano. Que tengan un buen fin de semana. Regresamos el día lunes, si el fucking virus lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.